Hay un momento en nuestras vidas, probablemente alrededor de los 20 años, en que comenzamos a sentir la presión de la sociedad, de la familia, de nosotros mismos, por convertirnos en adultos. 20 años se supone es suficiente tiempo para construir una personalidad seria, madura, proyectada a futuro, con metas claras y convicciones seguras. Pero lo cierto es que 20 años es muy poco. Uno acaba de salir de la adolescencia y todavía está buscando el sentido de las cosas, el sentido de la propia vida. Solanin, el manga de Inio Asano, trata sobre el conflicto entre esa búsqueda personal de sentido y las exigencias sociales para convertirse en un adulto responsable. Los personajes flotan en nubes de incertidumbres y no saben bien quiénes son, quiénes quieren ser, a qué deben dedicarse o qué deben hacer para sentirse como adultos. Yo, por ejemplo, ya pasé de los 30 años y debo confesar que todavía no sé muy bien qué significa ser adulto. Nunca me he sentido propiamente un adulto con todas sus letras. ¿Qué se supone que tengo que hacer para sentirme como adulto? Me caso, saco una tarjeta de crédito, dejo de hacer vocecitas infantiles cuando converso con mis sobrinas, dejo de coleccionar figuras de acción, dejo de leer mangas y ver animes. Creo que muchos nos sentimos identificados con esta sensación y por eso conectamos con los personajes de Solanin. Todos son interesantes y todos se enfrentan estos dilemas a su manera, pero me voy a concentrar para este análisis en mi personaje favorito del manga, Taneda. Por supuesto, va a haber spoilers. Dice Inio Asano que Taneda siempre le pareció orgulloso y snob, quizás un tanto inmaduro. La verdad, no sé cuántos coincidan con esta apreciación, pero yo personalmente no estoy de acuerdo. Taneda me parece un personaje interesante y complejo por lo sinceramente apasionado que es. Es muy reflexivo, a veces incluso filosófico, y tiene una obsesión existencial muy seria. Busca cuál es el sentido auténtico de su vida. Ahora bien, al inicio de la obra, no vemos a ese Taneda reflexivo y profundo. Vemos a una persona que se ha adaptado a la rutina. Trabaja, vuelve a casa, duerme, come, vuelve al trabajo. Este es un Taneda que, como aprendemos a lo largo del manga, ha abandonado esa búsqueda de autenticidad y sentido que alguna vez tanto lo motivó. Taneda tenía sueños muy vivos en el mundo de la música. La banda para él no era un hobby más, sino un auténtico sueño. Estaba seguro de que iba a triunfar, de que ese era el camino que, por más difícil que resulte, lo iba a llenar como persona. Por ejemplo, cuando Meiko le cuenta que va a comenzar un trabajo común y corriente, como los millones que hay en la vida adulta, Taneda le pregunta con sinceridad si es que no le parece aburrido construirse un futuro así. Tan predecible, tan rutinario, tan lejos de la búsqueda auténtica de sentido que a él lo mueve. A la vez, Taneda parecía muy consciente del mundo que lo rodeaba. Un mundo donde hay que ser eficiente, trabajador, responsable. Hay que ser un adulto y dejarse esa búsqueda de sentido auténtico para la propia vida. Hay que dejarse esas niñerías. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han dice que vivimos en una sociedad de rendimiento, en donde somos exigidos a convertirnos en sujetos eficientes y exitosos, al interior de una lógica de mercado que convierte a todo, incluso las personas, en mercancías utilizables o consumibles. En ese contexto, lo que se apaga en nosotros, lo que se apagó en Taneda, fue el sentido auténtico y profundo de ir más allá de la exigencia social. Los individuos caemos, dice Byung-Chul Han, en una depresión del éxito. Buscamos vivir de acuerdo a las reglas del sistema y en el proceso nos olvidamos de nosotros mismos. Es eso lo que le ha pasado a Taneda. Se ha entregado a la lógica de la sociedad del rendimiento. Cuando comienza el manga, él es un peón más. Tristemente, ha dejado atrás su tan esencial y sincera búsqueda de sentido. El evento que despierta a Taneda del letargo es la decisión repentina de Meiko, su enamorada, de renunciar al trabajo. Esto genera un gran impacto en Taneda. No sabe qué hacer, entra en estado de angustia, incluso físicamente se enferma, vomita. Pero ¿por qué siente tanto terror? La náusea,
El clásico libro de Sartre describe una situación en donde uno se confronta con la sensación aplastante del sinsentido de la existencia. La náusea es la angustia de no poder responder a ninguna pregunta fundamental, de no encontrar color en nada porque todo se revela como absurdo. Taneda se encuentra, de pronto, envuelto en una emoción parecida a esa. Él se había acostumbrado a seguir la rutina, se había acostumbrado al aburrimiento cotidiano de la vida normal. Se había rendido a la presión de la sociedad que le exigía abandonar sus sueños para entregarse a la vida cotidiana del adulto que no piensa, que trabaja, que no se apasiona, que solo sobrevive. Nietzsche, filósofo alemán del siglo XIX, decía que abundan en el mundo las personas con moral de esclavo, vidas mediocres que no se atrevían a liberarse y crear sus propios valores. Taneda, lamentablemente, había asumido esa moral de esclavo y eso lo tenía adormecido, pero cómodo. Ya no se hacía esas preguntas existenciales sobre la vida, sobre el futuro, sobre sus sueños. Cuando Meiko renuncia a su trabajo, el suelo que Taneda se había construido para vivir en la cómoda moral de esclavo se rompe. La idea de tener que enfrentar otra vez el reto de hacerse cargo del sentido de su vida lo abruma demasiado. Y es que, como se desprende de la filosofía de Nietzsche, se requiere gran valentía y fortaleza para asumir la responsabilidad de dejar de ser un esclavo y sincerarse con uno mismo. Vemos reflejada la angustia de Taneda en los sueños que tiene, donde está buscando algo que se le perdió, pero no sabe exactamente qué. Lo vemos también en la representación que Inio Asano hace de su mente, llena de inseguridades y dudas. Pero a pesar del miedo, Taneda toma fuerzas y se decide. Intentará por última vez cumplir su sueño, encontrarse consigo mismo y dar con el sentido auténtico de su existencia. La banda se reúne, Taneda se motiva y motiva a los chicos. Saben que es su última oportunidad y eso genera una gran presión. Es todo o nada, es encontrar el sentido o morir, figurativamente y literalmente. Lamentablemente, Taneda va a fracasar otra vez, a pesar de su sincera pasión por la música. Y aquí nos chocamos con que el sistema social en el que vivimos pareciera invitar al fracaso, de una u otra manera. O abandonas tus sueños y vives autoexplotándote de acuerdo a la moral del esclavo, o buscas tus sueños y el mundo te trata como a un idealista inmaduro, un fracaso de adulto. O entras en el sistema para traicionarte, o vives auténticamente y la sociedad te excluye. Taneda intenta sobrevivir al fracaso. Recobra el trabajo, decide volver con Meiko y retomar la banda como un hobby. Dice estar listo para ser un adulto responsable. Pero para alguien con su pasión, las cosas no pueden ser tan fáciles. Él quiere creer que será feliz, que no importa si abandonas tus sueños y te vuelves uno más de la masa. En el fondo, sabe que es una derrota. No creo que importe mucho si la muerte de Taneda es un accidente o si cruzó la luz roja buscando su muerte. En su alma, en lo más profundo de su identidad, creo que ya había muerto. Mientras siente que su vida se escapa, Taneda mira el cielo y lo siente muy alto, muy inmenso. Es lo mismo que Meiko notó cuando llegó por primera vez a Tokio. Lo que ella vio entonces es la ilusión de una nueva vida en libertad. Tristemente, creo que eso es lo mismo que ve Taneda ahora en el cielo profundo. Ve, en su muerte, a la libertad. Ve la posibilidad de ya no tener esas presiones y mandatos hipócritas de una sociedad en la que no puede desarrollar su identidad, no puede cumplir sus sueños, no puede ser sincero ni siquiera consigo mismo. El final de Taneda es terriblemente triste, pero no deberíamos quedarnos en la tragedia del personaje. Una mirada más profunda debería identificar la crítica que Inio Asano hace a un sistema social que no nos trata como personas y no permite que desarrollemos nuestras más auténticas posibilidades. Para mí, a pesar de su final trágico, Taneda es casi un ejemplo. Es un personaje hermoso, profundo y colorido,
en medio de una sociedad apática y superficial. Taneda no se rindió, sino que fue víctima de ese entorno. Recordemos el sincero discurso que Taneda dio en aquel concierto donde olvidó la letra de una canción. Decía que necesitaba tiempo para encontrar respuestas, que iba a luchar contra las presiones sociales e iba a buscar ser auténtico. Sus palabras no eran solo la rabieta de un muchacho inmaduro, era un cuestionamiento indignado, furioso, a una sociedad que no le permitía encontrar su propio camino y le exigía ser un adulto. ¿Y qué cosa más aburrida que entregarse a la resignación de tener que comportarse como un adulto?